Te atacan, te gritan, pasa algo grave delante de ti y tu cuerpo no responde. No corres, no gritas, no haces nada. Te quedas completamente paralizado, como si tu cuerpo hubiera decidido por ti, sin pedirte permiso. Y después, durante años, quizás te has preguntado por qué no reaccionaste, por qué no luchaste, por qué no huiste. La respuesta no tiene nada que ver con tu valentía. Tiene que ver con un mecanismo que tu cerebro activa antes de que puedas siquiera pensar. Durante décadas, la ciencia solo hablaba de dos reacciones ante el peligro: luchar o huir. Es la frase que todo el mundo conoce. Pero esa frase, repetida durante casi un siglo, estaba incompleta. Faltaba una tercera opción, mucho más común de lo que se pensaba y durante mucho tiempo, mucho más incomprendida. Todo empieza con Walter Cannon, el fisiólogo que en 1915 acuñó el término lucha o huida, para describir cómo el cuerpo se prepara ante una amenaza. El corazón se acelera, la sangre se desvía a los músculos, la respiración se agita. Durante casi un siglo, esta fue la explicación oficial de cómo reaccionamos al peligro. El problema es que esta descripción dejaba fuera a muchísimas personas que ante una amenaza real no hacían ninguna de las dos cosas. No luchaban, no huían. Se quedaban completamente inmóviles, a veces durante segundos, a veces durante minutos, incapaces de mover un solo músculo. Esto empezó a estudiarse en serio gracias al trabajo del psiquiatra Ziv Bracha, que a principios de los 2000 propuso ampliar el modelo clásico. Bracha planteó que el cerebro, ante el peligro, no elige entre dos opciones, sino que sigue una secuencia de hasta 5 posibles respuestas, y la congelación suele ser la primera de todas, no una excepción rara. Antes de decidir si luchar o huir, el cuerpo se detiene por completo durante una fracción de segundo, como un ciervo que se queda quieto al ver los faros de un coche. Esa pausa inicial existe en casi todos los mamíferos, incluidos nosotros, y en algunos casos, en lugar de pasar a la lucha o la huida, el cuerpo se queda atascado ahí. ¿Por qué pasa esto exactamente? La amígdala, una pequeña estructura en el centro del cerebro, encargada de detectar amenazas, evalúa la situación en milisegundos, antes de que la parte racional del cerebro tenga tiempo de intervenir. Si la amenaza parece inescapable, o si la amígdala calcula que luchar o huir empeoraría las cosas, envía una señal distinta: inmovilidad total. Los músculos se quedan rígidos, la voz se bloquea, y la persona puede sentir que observa la situación desde fuera de su propio cuerpo, como si no fuera ella quien la está viviendo. Esto tiene un nombre científico: inmovilidad tónica. Y no es debilidad, ni cobardía, ni falta de instinto de supervivencia. Es, de hecho, todo lo contrario. Un instinto de supervivencia mucho más antiguo que la lucha o la huida. Lo verás en la naturaleza constantemente, aunque nunca le hayas puesto nombre a lo que ves. Una zarigüeya que se hace la muerta ante un depredador. Un conejo que se queda absolutamente quieto al notar una sombra encima. Un insecto que cae inerte al sentirse atrapado. En todos estos casos, quedarse quieto no es rendirse. Muchos depredadores pierden el interés en una presa que no se mueve, o la sueltan un instante, dando una última oportunidad de escapar. La inmovilidad, en términos evolutivos, ha salvado más vidas de las que imaginas. Pero lo que de verdad sorprende es que este mismo mecanismo, tan útil en el mundo animal, puede convertirse en una fuente enorme de sufrimiento cuando ocurre en personas. Este dato es especialmente importante, y por eso quiero dedicarle tiempo con cuidado. En estudios sobre agresiones y asaltos, un porcentaje muy alto de las víctimas describe haber experimentado inmovilidad tónica durante el ataque. No pudieron gritar, no pudieron moverse, no pudieron defenderse, por mucho que quisieran hacerlo con todas sus fuerzas. Investigaciones publicadas en revistas de psicología clínica han encontrado que más de la mitad de las personas que sufren una agresión grave experimentan algún grado de parálisis involuntaria durante el suceso. Esto no es una elección, ni una señal de que, en el fondo, no querían resistirse. Es una respuesta automática del sistema nervioso, tan involuntaria
como que se te dilaten las pupilas en la oscuridad. Y sin embargo, durante años, muchas víctimas han cargado con la culpa de no haber hecho nada, sin saber que su propio cerebro fue quien tomó esa decisión por ellas, en milisegundos, sin pedirles permiso. Este mecanismo no aparece solo en situaciones extremas de violencia. Aparece también en un accidente de tráfico, cuando el conductor se queda paralizado en vez de frenar o girar el volante. Aparece cuando alguien tiene que hablar en público y, literalmente, se queda mudo, incapaz de articular palabra, aunque se sepa el discurso de memoria. Aparece incluso en una discusión intensa, cuando quieres responder algo y tu mente simplemente se queda en blanco, sin ninguna palabra disponible. En todos estos casos, el mecanismo es el mismo. La amígdala ha decidido, antes que tú, que la situación es demasiado amenazante para actuar con normalidad. Y aquí está el dato que de verdad deberías guardarte para esta noche, porque cambia completamente cómo deberías juzgarte a ti mismo, o a cualquier persona que haya vivido algo así. La inmovilidad tónica no depende de lo valiente, entrenada o fuerte que sea una persona. Depende de factores que ni siquiera controlamos conscientemente. El nivel de sorpresa del ataque, si la amenaza parece escapable o no, la historia previa de esa persona con situaciones similares. Ni los bomberos, ni los soldados, ni las personas con años de entrenamiento en defensa personal están completamente exentos de congelarse ante una amenaza extrema e inesperada. No es un fallo de carácter. Es un mecanismo de emergencia que a veces se activa cuando menos lo esperamos. Hay algo más que merece la pena saber, y es esperanzador. La inmovilidad tónica no dura para siempre en cada situación. Los expertos en manejo de crisis recomiendan una técnica concreta para intentar romperla en el momento en que ocurre. Mover conscientemente una parte pequeña del cuerpo. Algo tan simple como mover los dedos de los pies o apretar y soltar un puño. Este movimiento diminuto puede, en algunos casos, ser suficiente para que el sistema nervioso reinicie y salga del estado de congelación, permitiendo pasar a la acción. No es una garantía infalible, pero es la mejor herramienta conocida hasta ahora para intentar recuperar el control del propio cuerpo en ese instante exacto. Así que, si alguna vez te has congelado en un momento crítico, o conoces a alguien que lo hizo, ya sabes que no fue una elección ni una debilidad. Fue tu cerebro, actuando con una lógica de supervivencia mucho más antigua que cualquier decisión consciente que hubieras podido tomar. La próxima vez que juzgues a alguien, o te juzgues a ti mismo, por no haber hecho nada, en un momento de peligro, recuerda que el silencio del cuerpo, a veces, es la reacción más humana de todas. ¿Alguna vez te quedaste paralizado en un momento así? ¿O conoces a alguien que le pasó? Cuéntamelo en los comentarios, sin juicio, solo para entendernos un poco mejor entre todos. Y si quieres entender tu propia mente un poco mejor cada semana, dale like y suscríbete a Instinto.